Empecemos por lo fundamental. La seguridad de los ciudadanos no es un tema para discursos vacíos, es una obligación que demanda hechos, no excusas. La voz de Omar Hamid García Harfuch, titular de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, llenó el estudio con una seriedad que acalló cualquier ruido de fondo. Sentado con una postura firme y un traje oscuro impecable, su mirada directa y profunda proyectaba una autoridad contenida. Frente a él, Alfonso Durazo Montaño y Rosa Isela Rodríguez Velázquez, ambos exsecretarios de Seguridad a nivel federal, intercambiaron un vistazo casi imperceptible. La tensión, hasta entonces un murmullo subterráneo, comenzaba a hacerse evidente, como el aire cargado antes de una tormenta. La moderadora, Valentina Alasraqui, una periodista curtida con nervios templados en innumerables coberturas de alto calibre, aclaró su garganta con sutileza antes de tomar la palabra. Secretario Harfuch, una declaración fuerte para abrir. Licenciado Durazo, licenciada Rodríguez, ¿cuál es su visión sobre los retos actuales y cómo se comparan con los que enfrentaron en sus gestiones? Alfonso Durazo, con la astucia política que lo define, ajustó su corbata y esbozó una leve sonrisa. Valentina, apreciado Omar, Rosa Isela, es un privilegio estar aquí. Sin duda, la seguridad es el gran desafío de nuestro país. Cada gobierno enfrenta sus propias batallas, sus propias circunstancias. Nosotros lidiamos con una violencia heredada, con estructuras criminales profundamente enraizadas y, seamos francos, con una corrupción que carcomía las instituciones hasta el fondo. Sentamos cimientos, iniciamos un cambio que sabíamos requeriría tiempo. Su tono era calmado, buscando proyectar reflexión, aunque la contundencia inicial de Harfuch parecía haberlo puesto en alerta. Rosa Isela Rodríguez, a su lado, asintió levemente, con las manos cruzadas sobre la mesa. Su estilo, más sobrio que el de Durazo, no era menos firme. Coincidió con Alfonso. Pacificar el país es un proceso paulatino. Nosotros priorizamos atacar las causas, fortalecer el tejido social, dar opciones a los jóvenes. La Guardia Nacional, por ejemplo, fue un esfuerzo colosal para crear una fuerza con presencia nacional y una nueva disciplina. Pero los resultados en seguridad, Valentina, no llegan de inmediato. Es una siembra que da frutos a mediano y largo plazo. Su intervención buscaba suavizar el ambiente, pero la mirada de Harfuch permanecía inamovible, sin ceder un milímetro. Omar Harfuch escuchaba con un rostro imperturbable, sin gestos de aprobación ni rechazo, como un centinela evaluando cada detalle. Cuando Valentina le dio la palabra, su voz mantuvo la misma firmeza inicial. Con todo respeto, licenciado, licenciada, comenzó, aunque el con todo respeto sonó más como una cortesía formal que como deferencia genuina. Hablar de siembras y herencias es válido desde una óptica política, pero para el ciudadano que sufre un asalto, que pierde a un familiar, que vive con miedo, esas palabras suenan a excusas. La Ciudad de México, bajo el liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum, también heredó un panorama complicado, con delitos al alza y una percepción de inseguridad preocupante. No nos detuvimos a lamentar el pasado ni a esperar frutos futuros. Actuamos. Un leve gesto de incomodidad cruzó el rostro de Durazo. Rosa Isela apretó las manos con más fuerza. El ambiente en el estudio se volvió más pesado. Nuestra estrategia, continuó Harfuch, sin inmutarse, se apoyó en 4 pilares: una policía más capacitada y mejor equipada, inteligencia e investigación, coordinación efectiva con todas las instancias, incluyendo la Fiscalía y el Gobierno federal, y, sí, atención a las causas, pero con medidas concretas y resultados tangibles, no solo con discursos. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Fortalecimos el cuerpo policial, mejoramos salarios y equipo, desmantelamos cientos de células criminales, detuvimos a miles de generadores de violencia. Los resultados están a la vista, una reducción notable en la mayoría de los delitos de alto impacto. No es magia, es trabajo diario, estrategia y, sobre todo, no bajar la guardia ni un solo día. Valentina intervino, buscando equilibrar la discusión. Secretario, sus logros en la Ciudad de México son innegables y han sido reconocidos. Pero la escala es distinta.
Gestionar la seguridad de una megalópolis como esta, con sus particularidades, es un reto enorme. Sin embargo, el panorama nacional, con su diversidad geográfica y la complejidad de los cárteles que operan en todo el país, plantea desafíos diferentes. Licenciado Durazo, ¿cree que las estrategias implementadas en su gestión tuvieron suficiente tiempo para consolidarse? ¿O tal vez faltó un enfoque más operativo, como el que describe el secretario Harfuch? La pregunta llevaba una carga implícita, un convite a la autocrítica o a una defensa firme. Durazo tomó un sorbo de agua. Valentina, la comparación no es del todo justa, aunque entiendo el planteamiento. La Ciudad de México, con todo respeto, Omar, tiene recursos y una centralización de decisiones que no se replican fácilmente a nivel nacional. Tuvimos que lidiar con 32 realidades distintas, gobernadores de diferentes partidos, resistencias locales. Crear la Guardia Nacional fue un paso histórico, una tarea que requirió una reestructuración legal, presupuestal y operativa sin precedentes. Quizás los resultados no fueron tan inmediatos como algunos esperaban, pero establecimos un precedente de coordinación y presencia estatal que antes no existía. Rosa Isela complementó, además, no podemos ignorar el contexto internacional. El tráfico de armas desde el norte y el poder económico de las organizaciones criminales transnacionales complican cualquier estrategia. Nuestra labor también se enfocó en la prevención, en programas sociales que, aunque no se reflejen en estadísticas inmediatas, son esenciales para recomponer el tejido social y evitar que los jóvenes caigan en el crimen. Harfuch ladeó la cabeza, dejando entrever un atisbo de escepticismo. Licenciada, nadie niega la importancia de los programas sociales. La doctora Sheinbaum ha impulsado iniciativas clave en ese sentido, como Pilares o Barrio Adentro. Pero atender las causas no puede ser un pretexto para no enfrentar el delito de frente. Son dos líneas de acción que deben avanzar juntas, con la misma determinación. El ciudadano que sufre un delito hoy no puede esperar a que los programas sociales den resultados en 10 años. Necesita seguridad ahora. La cámara captó el rostro de Harfuch, su mirada firme y sin titubeos. Luego pasó a Durazo, con el ceño ligeramente fruncido, y a Rosa Isela, cuya compostura no ocultaba del todo su incomodidad. El estudio ya no albergaba una entrevista común. La fricción era palpable, un choque de enfoques, pero también, quizás, de trayectorias y legados. Valentina, percibiendo la intensidad, decidió introducir un nuevo ángulo, esperando encauzar la discusión hacia un terreno menos confrontacional. O tal vez, sin saberlo, estaba a punto de avivar el fuego. Secretario Harfuch, mucho se ha hablado de su estilo de liderazgo directo, operativo, incluso arriesgado, considerando el atentado que sufrió. Usted ha estado literalmente en la línea de fuego. ¿Cómo ha influido esa experiencia personal, ese episodio tan traumático, en su manera de abordar la seguridad y en las decisiones que toma día a día? ¿Lo ha hecho más cauteloso o, por el contrario, más resuelto? Harfuch guardó silencio por un instante. Sus ojos parecieron nublarse, como si un recuerdo doloroso atravesara su mente. El estudio contuvo el aliento. Era una pregunta íntima, que tocaba una herida profunda. Valentina, comenzó con voz pausada, lo que viví fue una prueba dura, pero también una certeza de que vamos por el camino correcto. Cuando se enfrenta a la delincuencia con la firmeza que lo hacemos en la Ciudad de México, cuando se golpean sus intereses, sus estructuras, sus finanzas, la reacción es esperada. Sabíamos que habría riesgos, pero ese episodio, lejos de frenarme, fortaleció mi convicción y la de mi equipo. No daremos un solo paso atrás. Su mirada, intensa, se posó primero en Durazo y luego en Rosa Isela, como si los retara a sostenerle la vista. Esa experiencia, sin embargo, también me llevó a reflexionar profundamente sobre algo más, la vulnerabilidad, no solo la mía, sino la de todos los ciudadanos. Me obligó a cuestionarme con más fuerza que nunca sobre las decisiones que se tomaron, o las que no se tomaron, en el pasado. El ambiente en el estudio se cargó de una energía súbita. Durazo y Rosa Isela se tensaron visiblemente. ¿Presentían que Harfuch estaba a punto de cruzar una línea?
Valentina Alasraqui se inclinó ligeramente hacia adelante, con sus instintos periodísticos en máxima alerta. Lo que comenzó como una pregunta sobre su experiencia personal estaba a punto de convertirse en el detonante de la confrontación que el programa había prometido. Arfuch continuó, su voz ahora con un filo cortante. Cuando estás en la primera línea, cuando ves el dolor de las víctimas, cuando arriesgas la vida de tus elementos y la tuya propia, es imposible no mirar atrás y preguntarte qué se hizo y qué se dejó de hacer. Ahí es donde surgen las preguntas difíciles, las incómodas. El silencio en el estudio era absoluto, roto solo por el leve zumbido de los equipos electrónicos. La mirada de Arfuch no se apartaba de sus interlocutores, midiendo el peso de cada palabra. El momento decisivo, el que marcaría el rumbo del debate, estaba a punto de llegar. La tensión era tan densa que parecía tangible. Los rostros de Alfonso Durazo y Rosa Isela Rodríguez eran máscaras de controlada neutralidad, pero sus ojos delataban la tormenta que se avecinaba. Arfuch, imperturbable, avanzó directo al centro del huracán. Hablamos de estrategias, de programas, de herencias, dijo, su voz ganando una intensidad afilada. Pero hay algo crucial que a veces parece perderse en la retórica, la efectividad de las medidas preventivas y de respuesta en momentos críticos. Se menciona la Guardia Nacional, un proyecto que respeto en su concepción, pero me pregunto, y se los pregunto a ustedes, que lideraron la seguridad nacional. ¿Cuándo surgieron crisis puntuales, cuando la inteligencia alertaba sobre amenazas concretas, dónde estaban esas medidas de contención de las que tanto se habla? ¿Dónde estaba la capacidad de reacción inmediata y contundente que debía proteger a la población o a las infraestructuras? El impacto de la pregunta fue devastador. No era una reflexión abstracta, sino una acusación directa, aunque velada. ¿Y las medidas de seguridad, dónde estaban? La frase, cargada de frustración y exigencia de cuentas, resonó como un trueno en el estudio. Alfonso Durazo fue el primero en responder, con su experiencia política puesta a prueba. Carraspeó, ganando unos segundos valiosos. Secretario Arfuch, creo que simplifica demasiado situaciones de una complejidad enorme. Hablar de «dónde estaban» es una forma efectista de plantearlo. La seguridad nacional no funciona como un interruptor. Requiere coordinar recursos en geografías vastas, lidiar con información incompleta y enfrentar la imprevisibilidad del crimen organizado, que siempre busca sorprender. Su tono era defensivo, pero intentaba mantener la calma, resistiendo la provocación. No simplifico, licenciado Durazo, replicó Arfuch, sin ceder un ápice. Hablo de responsabilidad. Cuando se tiene el mando, las herramientas y la información, se espera una respuesta a la altura del desafío. En ciertos episodios clave, que todos recordamos, esa respuesta fue tardía, insuficiente o, peor aún, inexistente. No hablo de magia, hablo de protocolos, de capacidad de despliegue, de liderazgo en momentos de crisis. Rosa Isela intervino, con una voz más suave pero igualmente firme. Secretario, creo que es injusto juzgar a posteriori decisiones tomadas bajo una presión inmensa y con la información disponible en ese momento. Siempre actuamos con el compromiso de proteger a la ciudadanía. Se evitaron muchas crisis que no se hicieron públicas gracias a un trabajo constante y discreto. La inteligencia funciona así, los éxitos suelen ser invisibles, pero los fracasos se amplifican. Su intervención buscaba suavizar el golpe, apelando a la complejidad de la tarea. No cuestiono el trabajo silencioso, licenciada Rodríguez, concedió Arfuch, aunque su rostro no se relajó. Pero cuando las fallas son públicas y notorias, cuando tienen un impacto devastador en la confianza ciudadana, en la percepción de un Estado que no puede garantizar lo mínimo, que es la seguridad, las preguntas son inevitables y necesarias. No se trata de magnificar fracasos, sino de aprender de ellos para no repetirlos. Y para aprender, primero hay que reconocerlos. Valentina Alasraqui, sintiendo que el debate había llegado a un punto crítico, intervino con una pregunta precisa, dispuesta a profundizar en la herida. Secretario Arfuch, su cuestionamiento, ¿dónde estaban las medidas de seguridad? Es muy directo. ¿Se refiere a algún evento en particular?
porque, aunque general, parece apuntar a momentos específicos de gestiones pasadas. Era una invitación a concretar, a poner nombres y apellidos. Harfuch asintió. Valentina, no pretendo convertir esto en un juicio, pero sí en un espacio de reflexión honesta. Pensemos, por ejemplo, en el llamado Culiacanazo, un operativo que, más allá de sus intenciones, derivó en una situación que puso en jaque al Estado mexicano. Una ciudad entera quedó a merced del caos, con la población civil aterrorizada, y la decisión de liberar al objetivo envió un mensaje de debilidad con repercusiones profundas. Ahí la pregunta es válida: ¿falló la planeación, falló la inteligencia, falló la coordinación, donde estaban las medidas para contener una reacción de esa magnitud, sabiendo a quién se enfrentaban y su capacidad de fuego y movilización? El término Culiacanazo cayó como una bomba. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad durante ese episodio, se tensó visiblemente, su rostro ensombrecido. Era el momento más doloroso de su gestión. Secretario Harfuch, comenzó Durazo, con una voz cargada de emoción contenida, usted sabe, o debería saber, que fue una decisión extraordinariamente difícil, tomada en circunstancias extremas para evitar un baño de sangre. Se priorizó la vida. Había familias en medio del fuego cruzado. Sí, hubo errores en la planeación, lo hemos reconocido, pero la decisión final buscó el mal menor. El mal menor, licenciado, replicó Harfuch, implacable. Permitir que un grupo criminal doblegue al Estado y exhiba su poder de esa forma es el mal menor, el mensaje que se envió a otros grupos, de que con suficiente violencia pueden imponer sus condiciones, es el mal menor. Entiendo la presión, la complejidad, pero las consecuencias de esa decisión las seguimos pagando, porque la percepción de impunidad se nutre de esos momentos. Rosa Isela intentó mediar, buscando un ángulo diferente. Omar, no podemos reducir la estrategia de seguridad de un sexenio a un solo evento, por doloroso que fuera. Hubo avances significativos: el combate al robo de hidrocarburos, el ataque a las finanzas del crimen organizado, la depuración de policías. Son procesos que toman tiempo y no siempre son visibles. Los eventos emblemáticos, licenciada, marcan la pauta, insistió Harfuch. Y no es solo uno. Pensemos en la demora para reaccionar ante bloqueos carreteros que paralizaron regiones enteras, o en la aparente incapacidad para frenar la expansión de ciertos grupos en territorios clave. La ciudadanía veía esas imágenes y se preguntaba, ¿dónde está la autoridad? ¿Quién nos protege? Y esa pregunta, ¿dónde estaban las medidas de seguridad?, ya la hacían millones de mexicanos. El estudio estaba en absoluto silencio, salvo por las voces de los participantes. Las cámaras captaban cada gesto, cada mirada. En la sala de control, los productores intercambiaban miradas de asombro y expectación. Esto ya no era una entrevista, era un enfrentamiento directo, una disección cruda de las políticas de seguridad recientes, liderada por alguien en la primera línea. Valentina, con la precisión de una cirujana, decidió tocar otro punto sensible, dirigiéndose a Harfuch, pero con un eco para los otros dos. Secretario Harfuch, usted habla con una pasión que refleja una convicción profunda, pero también, permítame decirlo, cierta frustración. Algunos podrían argumentar que es más fácil criticar el pasado desde el presente, especialmente con los recursos y el respaldo político que tiene en la Ciudad de México. ¿No cree que sus predecesores enfrentaron barreras estructurales, políticas y culturales que quizás usted no enfrenta con la misma intensidad en la capital? Era una pregunta diseñada para poner a Harfuch a la defensiva, para probar si podía sostener su crítica sin parecer arrogante o ajeno a las complejidades nacionales. Harfuch respiró hondo antes de responder. Valentina, nadie niega los obstáculos estructurales. La corrupción, la impunidad, la fragilidad institucional son problemas históricos. Sí, la Ciudad de México tiene particularidades, pero también una complejidad social y delictiva que compite con cualquier otra. La diferencia no está en la ausencia de obstáculos, sino en la voluntad y la estrategia para enfrentarlos. Parte de esa estrategia implica no temer señalar lo que no funcionó, cuestionar las decisiones que nos llevaron a momentos críticos. No es por criticar, sino por la urgencia de construir sobre cimientos sólidos.
Y eso requiere reconocer las fallas del pasado para no repetirlas hoy ni mañana. Su mirada volvió a posarse en Durazo y Rosa Isela. No se trata de juzgar personas, sino de analizar hechos y resultados. Cuando uno enfrenta las consecuencias de ciertas omisiones o decisiones erróneas, cuando lidia con la desconfianza ciudadana que generan, es imposible no preguntarse, con toda seriedad, qué pasó y cómo evitar que vuelva a pasar. ¿Por qué no se actuó de otra forma? ¿Por qué se permitió que ciertas crisis escalaran? ¿Por qué, en momentos clave, las medidas de seguridad no estuvieron a la altura, con la contundencia necesaria? Las preguntas de Arfuch quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un peso inmenso. Durazo apretaba la mandíbula, sus nudillos tensos sobre la mesa. Rosa Isela mantenía una compostura estudiada, pero una leve crispación en los labios la delataba. El desafío había sido lanzado con una fuerza inusitada. Lo que comenzó como un debate contenido se había convertido en un campo de batalla ideológico y de rendición de cuentas. El público, tanto en el estudio como en sus hogares, estaba cautivado. Las redes sociales estallaban con comentarios, algunos apoyando la contundencia de Arfuch, otros defendiendo a Durazo y Rodríguez, pero todos reconociendo la crudeza de un debate que rompía con lo convencional. La confrontación apenas comenzaba a mostrar sus capas más profundas. El silencio tras la última intervención de Arfuch fue breve pero denso. Alfonso Durazo, aún afectado por la mención directa del culiacanazo y el cuestionamiento persistente sobre la efectividad de su gestión, optó por una contraofensiva velada, pero personal. Secretario Arfuch, comenzó, con un tono que buscaba conciliación pero no ocultaba su irritación, valoro su compromiso y los resultados en la Ciudad de México, pero hay una diferencia fundamental. Usted opera en un entorno con una cadena de mando clara, con el respaldo directo de la jefa de gobierno y recursos más accesibles y centralizados. A nivel federal, coordinar 32 entidades, cada una con sus dinámicas, prioridades y, a menudo, lealtades políticas distintas, es un desafío de otra magnitud. No es una excusa, es la realidad. Hizo una pausa, mirando fijamente a Arfuch. Además, con todo respeto, su enfoque, aunque exitoso en la capital, no necesariamente es replicable a nivel nacional. Hay regiones donde la presencia del Estado ha sido débil por décadas, con comunidades cooptadas o aterrorizadas por el crimen organizado. Aplicar una estrategia de mano dura sin reconstruir antes el tejido social y las instituciones podría agravar la violencia. Era una crítica sutil, insinuando que el éxito de Arfuch dependía de condiciones favorables y que su modelo no era una solución universal. Arfuch escuchó sin interrumpir, su rostro impasible. Cuando Durazo terminó, respondió con calma, pero sin ceder terreno. Licenciado Durazo, comprendo la complejidad de la coordinación federal, es un reto enorme. Pero la debilidad institucional o la influencia del crimen en ciertas comunidades no pueden justificar la inacción o la ineficacia. Justo en esos lugares el Estado debe mostrar su fortaleza, su capacidad para recuperar el control y proteger a los ciudadanos. Sí, reconstruir el tejido social es crucial, pero no puede ser la única respuesta mientras la violencia sigue afectando a la gente. Se dirigió a ambos, ustedes hablan de procesos a largo plazo, de siembras. Yo hablo de urgencias. Cuando llegamos a la Secretaría en la Ciudad de México, los homicidios estaban en niveles récord, el robo de vehículos con violencia era una pesadilla diaria, la extorsión asfixiaba a los comerciantes. No podíamos pedir paciencia a los ciudadanos, prometerles mejoras en años. Había que actuar de inmediato. Eso requirió decisiones difíciles, arriesgadas, pero siempre basadas en inteligencia, estrategia y una coordinación sólida con la Fiscalía y las fuerzas federales en la ciudad. Rosa Isela Rodríguez, que había mantenido un perfil más reservado, intervino con mayor firmeza. Secretario Arfuch, parece olvidar que en nuestras gestiones también se dieron golpes importantes al crimen organizado. Se capturaron capós clave, se desarticularon redes financieras, se avanzó en la profesionalización de las policías. Quizás no con el impacto mediático que vemos ahora en la Ciudad de México, pero el trabajo se hizo. Y permítame recordarle que, abrazos, no balazos, no implica impunidad.
significa priorizar las causas de la violencia, apostar por la inteligencia sobre la fuerza bruta, evitar confrontaciones que pongan en riesgo a la población civil. La mención de abrazos, no balazos tocó un nervio, una frase frecuentemente criticada por su aparente permisividad. Arfuch no dejó pasar el comentario. Licenciada Rodríguez, con todo respeto, abrazos, no balazos, ha sido malinterpretada o, en el peor de los casos, usada como excusa para una pasividad que el crimen organizado ha sabido explotar. Atender las causas es una responsabilidad del Estado, pero también lo es garantizar la seguridad y hacer cumplir la ley. No son opuestos. En la Ciudad de México impulsamos programas sociales robustos, pero también perseguimos a los delincuentes con toda la fuerza del Estado. No hay contradicción en eso. Un Estado fuerte hace ambas cosas, al mismo tiempo y con eficacia. Hizo una pausa, su mirada más intensa. Y cuando hablamos de evitar confrontaciones para proteger a la población, regresamos al punto inicial. ¿Qué pasó en Culiacán? ¿Se evitó un riesgo mayor o se cedió ante la presión criminal, proyectando debilidad? ¿Qué pasó con la seguridad de periodistas y defensores de derechos humanos en ciertas regiones, donde parecían estar a merced de poderes fácticos, donde estaban las medidas para protegerlos? Esas preguntas siguen vigentes, licenciada. El ambiente en el estudio se volvía más tenso por momentos. Valentina Alasraqui, con su experiencia, sabía que debía mantener el ritmo sin dejar que la discusión derivara en ataques personales. Estamos tocando temas cruciales de la estrategia de seguridad, comentó. Licenciado Durazo, licenciada Rodríguez, el secretario Arfuch insiste en la necesidad de resultados inmediatos y en la rendición de cuentas por episodios específicos. Ustedes destacan la complejidad del contexto nacional y la importancia de estrategias a largo plazo. ¿Hay un punto intermedio, o son enfoques irreconciliables? Durazo suspiró. Valentina, no creo que sean irreconciliables, sino complementarios. Quizás el énfasis varía. Nosotros trabajamos en sentar bases para una nueva política de seguridad, rompiendo con inercias de corrupción y enfoques reactivos. Eso toma tiempo. La Guardia Nacional, por ejemplo, es un proyecto en consolidación. Claro que hubo errores, como en cualquier esfuerzo de esta escala, pero siempre buscamos una paz duradera, no victorias temporales. Rosa Isela añadió, y no olvidemos que detrás de cada decisión hay vidas en juego. A veces, la opción que parece más contundente a los ojos del público tiene costos humanos inaceptables. Gobernar es sopesar esos riesgos y, en ocasiones, tomar decisiones impopulares pero necesarias para proteger el bien mayor. Arfuch no parecía persuadido. El bien mayor, licenciada, es la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos. Cuando esa seguridad se ve comprometida de forma recurrente, cuando la impunidad prevalece, hay que cuestionar si las decisiones realmente protegían ese bien mayor o si, por el contrario, lo debilitaban. Se inclinó ligeramente, su voz más baja pero igual de firme. No tengo todas las respuestas, pero sí la experiencia de estar en el terreno, de ver el sufrimiento de las víctimas, de sentir la presión de una ciudadanía que exige resultados. Eso te obliga a ser práctico, a buscar soluciones efectivas, a no conformarte con discursos. En la Ciudad de México, si una estrategia no funciona, la ajustamos. Si un mando no da resultados, lo reemplazamos. Si surge una nueva forma de delincuencia, actuamos de inmediato. No hay tiempo que perder. Un murmullo recorrió el reducido público en el estudio. En las redes sociales, el debate se encendía. Muchos elogiaban la franqueza de Arfuch, su enfoque directo y sin rodeos. Otros lo acusaban de oportunismo, de criticar a sus predecesores para destacar su gestión. Pero nadie podía negar que el programa había trascendido el formato de una entrevista convencional, convirtiéndose en un foro de confrontación de ideas. Valentina, consciente de que pisaba terreno delicado, introdujo un nuevo elemento polémico. Secretario Arfuch, se ha hablado de su estilo de liderazgo, su imagen de hombre de acción, incorruptible, entregado a su labor. ¿Pero esa dedicación no tiene un costo? En un país donde la línea entre lo público y lo privado es difusa, y donde los funcionarios de seguridad enfrentan un escrutinio constante, ¿cómo maneja esa presión?
¿Cómo afecta a su vida personal una responsabilidad de esta magnitud, con los riesgos que implica? Era una pregunta que rozaba lo personal, pero, dado el contexto de un hombre que había sobrevivido a un atentado, tenía relevancia. Arfuch reflexionó un momento antes de responder. Valentina, todo servidor público, especialmente en seguridad, sabe que este trabajo exige sacrificios. Sí, hay un costo personal, para uno y para la familia, pero lo asumimos con responsabilidad y con la convicción de servir a una causa mayor. Mi compromiso con la seguridad de los ciudadanos de la Ciudad de México es absoluto, y mi vida personal, como la de cualquiera en este puesto, se adapta a esa prioridad. No podría ser de otro modo. Con una habilidad casi quirúrgica, Arfuch redirigió la pregunta hacia el terreno que le importaba. Pero hablar del costo personal me lleva a una reflexión más amplia. ¿Cuál es el costo para el país de no contar con una estrategia de seguridad efectiva y contundente a nivel nacional? ¿Cuál es el precio en vidas, en desarrollo económico, en la confianza de la ciudadanía? Ese es el verdadero costo que debería preocuparnos. Y ese costo crece cuando las medidas de seguridad no están donde deben estar, cuando la respuesta del Estado es débil o llega tarde. Durazo y Rosa Isela intercambiaron una mirada. La destreza de Arfuch para reconducir cualquier tema hacia su argumento central era innegable. Cada intento de defensa o matización era contrarrestado con una nueva exigencia de claridad y resultados. Secretario, intervino Durazo, con un tono que traslucía cierta exasperación, parece que mide la seguridad con un criterio muy particular. Insisto, la Ciudad de México es un caso específico, no el reflejo del país. Hay inercias, complicidades y factores externos que usted, tal vez, no ha enfrentado con la misma intensidad. No digo que su trabajo no sea valioso, lo es, pero extrapolar una experiencia exitosa a todo el país puede llevar a conclusiones erróneas. No estoy generalizando, licenciado, respondió Arfuch, firme pero sereno. Analizo hechos. Y los hechos muestran, en muchos casos, una falta de previsión, de contundencia, de resultados, que no se explica solo por la complejidad del problema. La complejidad existe, pero el deber del Estado es superarla, no rendirse ante ella. Eso requiere liderazgo, una estrategia clara y, sobre todo, una voluntad inquebrantable de no ceder ante el crimen. El intercambio, mezcla de reproches velados y directos, mantenía al público en vilo. Valentina Alasraqui sabía que este programa marcaría un hito en los debates sobre seguridad en México. La franqueza, la crudeza y la tensión eran palpables. La pregunta insistente de Arfuch, ¿dónde estaban las medidas de seguridad?, resonaba como un eco implacable, desafiando legados y exponiendo retos. El clímax de la confrontación aún parecía inminente, con la mesa lista para una revelación o una rendición que nadie podía anticipar. La atmósfera en el estudio vibraba con una intensidad contenida, y las miradas entre los tres invitados eran dardos cargados de historia, reproches tácitos y defensas apasionadas. Valentina, consciente del momento crucial, decidió llevar la discusión a un terreno más específico, buscando una revelación que el formato del programa parecía exigir. Hemos hablado del culiacanazo, de estrategias generales, de estilos de liderazgo, comenzó, con voz calma que contrastaba con la tensión reinante. Pero, secretario Arfuch, cuando insiste con tanta fuerza en la ausencia o ineficacia de medidas de seguridad en momentos clave, ¿hay algún dato, alguna información concreta, quizás de su experiencia actual o de análisis retrospectivos, que respalde de forma más sólida su crítica? Porque hemos escuchado su interpretación, sólida y argumentada, pero ¿hay algo más que el público y sus interlocutores deban saber? Era una invitación directa a poner las cartas sobre la mesa, a ofrecer, si existía, una prueba tangible de las fallas que denunciaba. Arfuch hizo una pausa, sopesando sus palabras. Sus ojos se perdieron por un instante, como si consultara un archivo mental complejo, antes de posarse alternadamente en Durazo y Rosa Isela. Valentina, comenzó, con un tono aún más grave, no estoy aquí para revelar secretos de Estado ni divulgar información reservada. No es mi propósito. Pero, basándome en el análisis de patrones delictivos, en el seguimiento de la evolución de ciertas organizaciones criminales y en nuestra experiencia combatiendo el crimen en la Ciudad de México,
Puedo decir que hubo momentos en que la pasividad o la respuesta tardía a nivel federal no solo permitieron el fortalecimiento de ciertos grupos, sino que, desde una perspectiva técnica y estratégica, resultan difíciles de explicar. Hizo una pausa, dejando que el silencio pesara. No hablo de complicidades directas, eso corresponde investigarlo a otras instancias. Hablo de omisiones, de falta de visión o, en algunos casos, de una subestimación preocupante de la capacidad de respuesta y expansión del crimen organizado. Por ejemplo, desde la Ciudad de México alertábamos sobre corredores de trasiego de drogas o armas que impactaban la capital, pero cuyos orígenes y rutas estaban en otras entidades. La respuesta no siempre fue tan rápida o contundente como esperábamos, lo que nos obligaba a redoblar esfuerzos localmente, a veces con recursos limitados, para contener problemas que debieron atajarse desde su raíz. Alfonso Durazo frunció el ceño. Secretario, esa es una acusación seria, ¿está insinuando negligencia o una falta de cooperación intencional? Le aseguro que, durante mi gestión, todas las alertas recibidas de cualquier entidad se procesaron con la mayor seriedad y con los recursos disponibles. Tal vez desde la Ciudad de México se percibía una cosa, pero la realidad operativa a nivel nacional era otra, con múltiples frentes y prioridades en competencia. No es percepción, licenciado, son hechos, replicó Harfuch, sin ceder. Hablo de análisis basados en inteligencia, en el rastreo de flujos financieros, en el monitoreo de rutas. Cuando vemos que ciertos grupos criminales operan con una libertad alarmante en carreteras federales o se consolidan en regiones sin una respuesta clara del Estado para desplazarlos, uno se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Falta capacidad, falta decisión, o hay otros factores en juego? Rosa Isela intervino, con un dejo de indignación. Secretario Harfuch, sugerir que hubo otros factores, más allá de la complejidad del problema es irresponsable. Combatimos al crimen con todas las herramientas a nuestro alcance, siempre dentro de la ley y respetando los derechos humanos. Nuestras estrategias pudieron diferir de las suyas, con otros énfasis, pero nunca, y lo digo con firmeza, hubo intención de permitir o facilitar la operación de ningún grupo criminal. No he hablado de intenciones, licenciada, precisó Harfuch, con frialdad. Hablo de resultados, o de su ausencia. Cuando el resultado es la expansión territorial del crimen, el aumento de la violencia en ciertas zonas o una percepción ciudadana de abandono, las preguntas sobre la efectividad de las medidas de seguridad son no solo válidas, sino necesarias. No basta con decir, era complejo, o, hicimos lo que pudimos. Se necesitan respuestas más profundas y un compromiso para no repetir esos errores. La confrontación había alcanzado su punto más intenso. Las acusaciones, aunque matizadas, eran de una gravedad inusual para un debate público. El estudio parecía al borde de desbordarse, no por caos, sino por la intensidad de las emociones y la magnitud de lo discutido. Valentina Alasraqui, consciente de que el tiempo se agotaba y que el debate había tocado un clímax difícil de superar, decidió encaminarlo hacia un cierre. Estamos llegando al final de este debate tan intenso, que ha puesto sobre la mesa temas cruciales y visiones distintas sobre uno de los mayores desafíos de México, dijo. Les pido a cada uno una reflexión final, un mensaje para la ciudadanía que nos ha seguido esta noche. Alfonso Durazo fue el primero. Inspiró hondo, visiblemente afectado, pero esforzándose por recuperar su aplomo político. Valentina, gracias por esta oportunidad. Omar Harfuch, con la misma intensidad que había caracterizado cada una de sus intervenciones, respondió a la pregunta de Valentina Alasraqui con una calma que contrastaba con la carga emocional del momento. Valentina, mi vida personal, como la de cualquier servidor público en este ámbito, tiene sus espacios, pero mi compromiso con la seguridad de los habitantes de la Ciudad de México es total, absoluto, innegociable. No podría ser de otra manera. Este trabajo exige sacrificios, no solo míos, sino también de mi familia, de mis seres queridos, que viven con la incertidumbre que conlleva esta responsabilidad. Pero cuando uno asume un cargo como este, sabe que el bienestar de millones está por encima de cualquier costo personal.
Su voz, firme pero serena, transmitía una convicción que parecía surgir de una experiencia profundamente vivida, marcada por el atentado que había sobrevivido y que aún resonaba en su tono. Con una habilidad casi instintiva, Harfuch aprovechó la pregunta para volver al núcleo de su argumento, redirigiendo la conversación hacia un terreno más amplio y urgente. Sin embargo, hablar del costo personal me lleva a una reflexión más crítica. ¿Cuál es el costo para México de no contar con una estrategia de seguridad efectiva, contundente y coordinada a nivel nacional? ¿Cuál es el precio en vidas humanas perdidas, en familias destrozadas, en comunidades que viven bajo el yugo del miedo? ¿Cuál es el impacto en el desarrollo económico, en la inversión, en el turismo, en la confianza de una ciudadanía que se siente desprotegida? Ese es el costo que debería mantenernos despiertos por las noches. Y ese costo se dispara cuando las medidas de seguridad no están donde deben estar, cuando la respuesta del Estado llega tarde, es insuficiente o, en el peor de los casos, no llega. Sus palabras, pronunciadas con una cadencia deliberada, cayeron como un peso sobre el estudio, amplificando la tensión que ya impregnaba el ambiente. Alfonso Durazo y Rosa Isela Rodríguez intercambiaron una mirada fugaz, casi instintiva. La destreza de Harfuch para reconducir cualquier tema hacia su mensaje central era innegable, una estrategia dialéctica que los mantenía a la defensiva. Cada intento de matizar o justificar sus gestiones era respondido con una nueva interpelación, una exigencia implacable de claridad y resultados concretos. Durazo, visiblemente tenso, decidió intervenir, con un tono que buscaba conciliar, pero que dejaba traslucir una creciente exasperación. Secretario Harfuch, comenzó, ajustando su postura en la silla como si intentara recuperar el control, admiro su pasión y reconozco los logros en la Ciudad de México, pero creo que su vara de medir la seguridad es demasiado rígida, casi simplista. La capital, con todo respeto, opera en un contexto único, una línea de mando clara, el respaldo directo de la jefa de gobierno, recursos más concentrados y una infraestructura institucional que facilita la toma de decisiones. A nivel federal, la realidad es otra. Coordinar 32 entidades federativas, cada una con sus propias dinámicas, conflictos políticos, intereses locales y, en muchos casos, resistencias arraigadas, es un desafío de una magnitud que no se puede subestimar. No es una excusa, es un hecho. Hizo una pausa, buscando los ojos de Harfuch. Además, permítame decirlo, su enfoque, aunque efectivo en la capital, no es una fórmula mágica que pueda aplicarse sin más al resto del país. Hay regiones donde la presencia del Estado ha sido históricamente frágil, donde el crimen organizado ha cooptado comunidades enteras durante generaciones. Una estrategia de confrontación directa, sin un trabajo previo de reconstrucción social e institucional, podría desatar más violencia, no menos. Su crítica, aunque envuelta en un tono diplomático, era un dardo dirigido al corazón del modelo de Harfuch, insinuando que su éxito se debía, en parte, a condiciones privilegiadas. Harfuch escuchó en silencio, su rostro imperturbable, como si cada palabra de Durazo fuera absorbida y analizada con precisión quirúrgica. Cuando respondió, lo hizo con una calma que no ocultaba su determinación. Licenciado Durazo, entiendo perfectamente la complejidad de la coordinación a nivel federal. Nadie niega que es un reto monumental. Pero esa complejidad no puede ser un cheque en blanco para la inacción o la ineficacia. En los lugares donde el Estado es más débil, donde las comunidades están más vulnerables, es precisamente donde debe demostrarse su fortaleza, su capacidad para recuperar el control y proteger a los ciudadanos. Sí, la reconstrucción del tejido social es esencial, y en la Ciudad de México lo hemos impulsado con programas robustos, pero no puede ser una excusa para dejar de enfrentar al crimen con decisión. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada fija en ambos secretarios. Ustedes hablan de procesos largos, de siembras a futuro. Yo hablo de urgencias. Cuando llegamos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Ciudad de México enfrentaba niveles históricos de homicidios, robos violentos que aterrorizaban a los automovilistas, extorsiones que asfixiaban a los pequeños comerciantes. No podíamos decirles a los ciudadanos: tengan paciencia, en una década esto mejorará. Tuvimos que actuar de inmediato, con decisiones difíciles, arriesgadas,
pero siempre sustentadas en inteligencia, estrategia y una coordinación implacable con la Fiscalía y las fuerzas federales presentes en la capital. Rosa Isela Rodríguez, que hasta ese momento había mantenido un perfil más mesurado, decidió intervenir con un tono más enérgico, como si la insistencia de Harfuch hubiera tocado un límite. Secretario Harfuch, parece olvidar que en nuestras gestiones también se dieron golpes significativos al crimen organizado. Capturamos a líderes criminales de alto perfil, desmantelamos redes financieras, avanzamos en la profesionalización de las fuerzas de seguridad. Tal vez no con la visibilidad mediática que ahora vemos en la Ciudad de México, pero el trabajo estaba ahí. Y permítame recordarle que, abrazos, no balazos, no significa impunidad. Es una apuesta por atacar las raíces de la violencia, por priorizar la inteligencia sobre la confrontación directa, por evitar enfrentamientos que pongan en riesgo a civiles inocentes. La mención de abrazos, no balazos era un punto delicado, a menudo caricaturizado como una señal de permisividad, y su defensa de la frase buscaba recontextualizarla. Harfuch no dejó pasar la oportunidad. Licenciada Rodríguez, con todo respeto, abrazos, no balazos, ha sido malinterpretada o, en el peor de los casos, utilizada como una justificación para una pasividad que el crimen organizado ha sabido aprovechar. Atender las causas de la violencia es una obligación del Estado, pero también lo es garantizar la seguridad y hacer cumplir la ley. No son enfoques opuestos. En la Ciudad de México impulsamos programas sociales sólidos, pero al mismo tiempo perseguimos a los delincuentes con toda la fuerza del Estado. Un Estado fuerte no elige entre una cosa u otra, hace ambas con eficacia. Su voz se endureció ligeramente. Y cuando hablamos de evitar enfrentamientos para proteger a la población, regresamos a la pregunta inicial: ¿qué pasó en Culiacán? ¿Se evitó una tragedia mayor o se cedió ante la presión criminal, proyectando una imagen de debilidad? ¿Qué pasó con la protección de periodistas y defensores de derechos humanos en regiones donde parecían estar a merced de grupos criminales? ¿Dónde estaban las medidas para garantizar su seguridad? Esas preguntas, licenciada, siguen sin respuesta clara. El ambiente en el estudio era eléctrico, cargado de una tensión que parecía vibrar en cada rincón. Valentina Alasraqui, con la experiencia de una periodista que ha navegado innumerables tormentas, sabía que debía mantener el control sin dejar que la discusión se descarrilara hacia lo personal. Estamos tocando temas fundamentales sobre la estrategia de seguridad, dijo, su voz serena como un ancla en medio del torbellino. Licenciado Durazo, licenciada Rodríguez, el secretario Harfuch insiste en la necesidad de resultados inmediatos y en la rendición de cuentas por episodios específicos. Ustedes destacan la complejidad del contexto nacional y la importancia de estrategias a largo plazo. ¿Hay un punto de encuentro, o son visiones irreconciliables? Durazo suspiró, visiblemente afectado, pero esforzándose por recuperar su compostura política. Valentina, no creo que sean irreconciliables, sino complementarias, aunque con diferentes énfasis. Nosotros trabajamos en construir una nueva política de seguridad, rompiendo con décadas de corrupción y enfoques reactivos. Eso requiere tiempo. La Guardia Nacional, por ejemplo, es un proyecto en proceso de consolidación. Claro que hubo errores, como en cualquier esfuerzo humano de esta escala, pero nuestro objetivo siempre fue una paz duradera, no victorias efímeras. Rosa Isela añadió, y no olvidemos que cada decisión implica vidas humanas. A veces, la opción que parece más contundente a ojos del público tiene costos inaceptables. Gobernar es sopesar esos riesgos, tomar decisiones que no siempre son populares, pero que buscan el bien mayor. Harfuch no parecía convencido. El bien mayor, licenciada, es la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos. Cuando esa seguridad se ve comprometida de manera recurrente, cuando la impunidad prevalece, debemos preguntarnos si las decisiones tomadas realmente protegían ese bien mayor o si, por el contrario, lo debilitaban. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz baja pero cargada de intensidad. No pretendo tener todas las respuestas, pero tengo la experiencia de estar en el terreno, de ver el dolor de las víctimas, de escuchar el clamor de una ciudadanía que exige soluciones. Eso te obliga a ser pragmático, a buscar resultados concretos, a no conformarte con discursos.
En la Ciudad de México, si una estrategia no funciona, la cambiamos. Si un mando no da resultados, lo reemplazamos. Si surge una nueva modalidad delictiva, actuamos de inmediato. No hay tiempo que perder. Un murmullo recorrió al reducido público presente en el estudio. En las redes sociales, el debate era un incendio, muchos elogiaban la franqueza de Harfuch, su enfoque directo y sin rodeos, otros lo acusaban de oportunismo, de usar las fallas pasadas para enaltecer su gestión. Pero nadie podía negar que el programa había trascendido el formato de una entrevista convencional, convirtiéndose en un verdadero campo de batalla de ideas. Valentina, consciente de que pisaba terreno minado, decidió introducir un nuevo elemento, buscando una revelación final. Secretario Harfuch, se ha hablado de su liderazgo, de su imagen como hombre de acción, incorruptible, entregado. ¿Pero esa dedicación no tiene un costo? En un país donde la línea entre lo público y lo privado es frágil, y los funcionarios de seguridad enfrentan un escrutinio constante, ¿cómo maneja esa presión? ¿Cómo afecta a su vida personal una responsabilidad tan grande, con los riesgos que implica? Era una pregunta personal, pero pertinente, dado el contexto de un hombre que había enfrentado la muerte en un atentado. Harfuch reflexionó un instante, su mirada perdida por un momento, como si evocara un recuerdo doloroso. Valentina, todo servidor público en el ámbito de la seguridad sabe que este trabajo exige sacrificios. Hay un costo personal, para mí y para mi familia, que vive con la incertidumbre que este cargo trae. Pero lo asumimos con plena conciencia, con la convicción de que servimos a una causa mayor, la seguridad de millones de personas.